embargo, es la única tendencia política que no ha funcionado en ningún país, en ningún contexto. Aquí podemos tener un debate de horas, pero vamos, decir, por ejemplo, que en ningún país ha funcionado cuando el gobierno de los zares lo único que había eran hambrunas, y era un país atrasado, de ¿Dónde ha arados. funcionado el comunismo? En la ¿O URSS, por cuándo? ejemplo. La URSS pasó de ser un estado de arados, o sea, de un país donde había un subdesarrollo evidente, a ser la segunda potencia mundial, una potencia nuclear, a nivel tecnológico. Estados Unidos tuvo que invertir miles y miles y miles de millones para destruirlo. Entonces, decir que no ha funcionado cuando pasó de ser un país de cabras prácticamente a ser una potencia nuclear. Sí, pero para una desentendida en política, como es mi caso, por Sí, pero ejemplo, es que si yo te digo que estoy de acuerdo en una cosa, o sea, que si el comunismo me dice, si el comunismo dijera que todos somos iguales, todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, como de base, de entrada, como de nacimiento, no puedo estar más de acuerdo con algo en mi vida. O sea, soy comunista en el punto de partida, pero no puedo ser comunista en el punto de llegada. ¿Pero cuál es el punto de llegada? O sea, no Para puede mí el ser, punto de no llegada puede es ser la que sociedad todos... sin clases, Sí, pero ¿cómo puede sostenerse eso a nivel práctico cuando en realidad sería injusto para las personas, como es tu caso mismo, que te has formado, que te has esforzado, que trabajas, que eres un currante? Déjame que te diga, hay mucho mito con esto. Igual que lo hay ahora con lo de las paguitas, ¿no? Los comunistas y las paguitas. Pues esto es igual. En la Unión Soviética, porque el comunismo no ha habido nunca, eso para empezar, porque eso es la sociedad sin clases, o sea, ahí no se ha llegado. O sea, eso es como una cosa de futuro que se verá si se llega ahí o no. O sea, pero lo que ha habido es socialismo, que es planificación económica, socialización de los medios de producción, etcétera. El lema de la Unión Soviética, que es que era algo de la Constitución del 36, era el que no trabaja no come. O sea, eso de gente parásita que no se esfuerza y que por lo tanto tiene igual que una Entonces no persona eran que se esfuerza. No, comunistas. sí, es que la teoría, lo que se desarrolla ahí y lo de la teoría, o sea, en el comunismo hay una, o sea, en el comunismo entendiendo el Estado socialista, hay una cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la disciplina. Bueno, estamos de acuerdo en Ya, pero eso. esa cultura la tengo yo, quiero decir. La cultura de la vagancia, del no esforzarme, porque en la Unión Soviética había un movimiento que se llamaba el estajanovismo, que era gente que trabajaba además para aportar al país y era una cosa voluntaria. Es decir, esa visión de que el comunismo es sentarte en una silla y esperar a que te llegue el dinero, o sea, eso sí es real. Yo no Y tengo esa luego, visión, pero sí la de que bueno, todos un poco tenemos sí. que tener lo mismo. Pero es que no es lo mismo, o sea, Y no es justo que todos tengamos lo pero es que mismo, no es lo mismo, porque igual que entonces pasa eso, que tampoco la gente se cobraba todo el mundo apalanca. igual, pero la cuestión es que es también en base a lo que tú trabajes, lo que no se permitía era el enriquecimiento, pero sí había gente que tenía más capacidad de ahorro y que podía consumir más mercancías, etcétera, pero el número de mercancías que había, sobre todo al principio del socialismo, estaba muy limitado y sí que es verdad que luego hubo problemas a la hora. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, en países del este, que tú hablas con ellos y te dicen, en el socialismo teníamos ahorros para poder consumir mercancías, y dice, ya la tenemos en el capitalismo muchas mercancías, pero no tenemos dinero para consumirlas. De todas las maneras, yo no hago una defensa cerrada en el sentido de, oh, todo fue maravilloso y qué bien funcionó, porque si no, viviríamos todos en el socialismo. Es decir, obviamente ha habido errores, pero decir que en países que ha habido un desarrollo, en este caso de Rusia con los panes quinquenales, brutal, decir que no ha funcionado, o sea, ¿se puede decir que fracasó la experiencia al final? Sí, evidentemente fracasó. Yo, de hecho, creo que a partir del 20 Congreso hay un cambio en las relaciones sociales de producción y lo que hay es un capitalismo de Estado, como el que puede haber en China o en otros países que la gente dice que son comunistas, pero vamos, yo cuando voy allí hay empresas, o sea, no tiene sentido. Entonces, yo soy muy crítico con eso y siempre he sido muy crítico con eso, pero que sea muy crítico no significa que no vea la parte positiva y no significa que no vea que eso, hecho de otra manera, sería distinto. O sea, el problema del cálculo económico, pues yo creo que es solucionable. Ese fue uno de los principales problemas que tuvieron, que no tenían capacidad de readaptarse y de arreglar determinadas cuestiones que llevaban a problemas que se iban enconando.